Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor participar en esta sexta reunión internacional sobre la campaña mundial de prevención de la violencia que se desarrolla en mi país y que reúne a tan notables asistentes de todo el mundo. En primer lugar, quiero expresarles mi gratitud a Etienne Krug, que además de invitarme a compartir con ustedes mi trabajo y reflexiones en esta ocasión, me ha permitido colaborar con él en otras actividades tan importantes como es la producción del Informe Mundial de Violencia y Salud en 2002. Este informe es un hito para mí, pues no solo establece la posición de la Organización Mundial de la Salud en relación con este complicado tema, sino que además se presenta en el mundo como un hecho que se puede prevenir. En segundo lugar, quiero decirles que este evento se desarrolla en el marco de la celebración del 70 aniversario de la creación de la Secretaría de Salud y nos viene muy bien sumar una conferencia de esta magnitud como parte de los festejos. Los organizadores me han encargado que les hable de la magnitud, que aborden los siguientes minutos el tema de los homicidios que deriva del estudio de la carga mundial que fue publicado en la revista Lancet a finales del año pasado. Me solicita que lo haga como parte de esta mesa que trata de responder a la pregunta de la construcción de los objetivos de la prevención de la violencia. Quiero aclararles que les voy a presentar el trabajo de 5 años en unos minutos, de un grupo muy grande de investigadores, entre los cuales me cuento yo. Si bien tuve el honor de participar dentro de este grupo y conozco los detalles del trabajo, mi papel es transmitirles este gran esfuerzo sin pretender tomar ningún crédito mayor a ser un vocero del grupo. Esto me lleva a la primera pregunta que nos hacen los organizadores. ¿Qué estamos midiendo para prevenir la violencia? En mi caso, la respuesta es la carga mundial de la violencia interpersonal. Me encargaron hablar de los homicidios, me voy a concentrar en eso. Pero seguramente mi respuesta no satisface a la audiencia. Es por eso que intento responder otra pregunta. ¿Qué es la carga mundial de la enfermedad, lesiones y factores de riesgo? En términos generales, la hemos definido como un esfuerzo científico sistemático para cuantificar y comparar la magnitud de las pérdidas de la salud debidas a enfermedades, lesiones y factores de riesgo por edad y sexo. El enfoque y abordaje de la carga de la enfermedad es muy diferente de otros estudios epidemiológicos y las diferencias son técnicas y filosóficas. El concepto clave de carga de la enfermedad es pérdida de salud. ¿Cómo medirla? Es la siguiente pregunta. Usualmente se cuentan las muertes y los casos de enfermedad o discapacidad, y estas son las pérdidas, pero esto no se puede sumar, son lógicas diferentes. Para combinarlos hemos desarrollado un indicador sintético de resumen que utiliza una unidad de medida diferente. Agregamos el tiempo perdido por muerte prematura al tiempo vivido con discapacidad y de ahí construimos los DALYs o los años de vida saludables perdidos. En nuestra jerga, nuestra nomenclatura, hablamos que los años perdidos por muerte prematura se calculan a partir de la edad de muerte multiplicado por la esperanza de vida a cada edad en que sucedió esa muerte. Los años vividos con discapacidad, los casos prevalentes los multiplicamos por el ponderador de la discapacidad, y el ponderador de la discapacidad es la medida que permite cuantificar el impacto de las pérdidas. Es un ponderador que va entre 0 y 1, 0 significa salud, 1 significa muerte, y de ahí vamos reconstruyendo la medición. Importante para los que están familiarizados con el tema, que el estudio que les voy a presentar, a diferencia de los previos, no aplicamos ninguna tasa de descuento, ni tampoco ponderamos el cálculo de la edad. Para los que no están familiarizados con el tema de la carga de la enfermedad, es relativamente nuevo. 1991, el Banco Mundial le encarga a 2 investigadores, Christopher Murray y Alan López, uno en la Universidad Harvard, el otro en el Banco Mundial, y los resultados se presentan en un informe también muy influyente que se llama Invertir en Salud, que es la primera vez que los interlocutores no son el mismo grupo de médicos o de personal de salud, sino son los economistas hacia los cuales, los financiadores hacia los cuales hay que extraer los recursos financieros. En 96 se difunden 2 libros, ahí presentes en la diapositiva. La revista Lancet difunde 4 artículos
Y bajo el liderazgo de la doctora Brundtland, que fue cuando tuve yo la fortuna de contribuir en la Organización Mundial de la Salud, se publicaron actualizaciones anuales de 98 a 2002, e incluso después de la salida de Chris Murray de la OMS, siguió produciéndose este documento. Ahora, el estudio que yo les presento es más amplio, tiene nuevos métodos, es diferente. Empezó en 2007, fue financiado por la Fundación Gates, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud fue el grupo líder, con Chris Murray al frente, fueron muchas universidades, incluso la OMS, participando en esto. El documento final fue firmado por 486 autores y publicado en diciembre. Quiero enfatizar que lo que hacemos es un abordaje holístico. Mi abogacía no es por una causa, es por 291 causas. Yo lo que trato es de hacer una medición comparativa, en donde todas las causas están presentes, y de esa manera sumamos una tendencia en el tiempo de 1990 a 2010, hicimos el análisis para cada uno de los 187 países del mundo, lo hicimos también para 67 factores de riesgo y 20 grupos de edad. Un ejemplo de cómo clasificamos, y espero que se pueda ver en las diferentes pantallas, las lesiones es en diferentes niveles. Ustedes pueden ver que esta presentación depende de un grupo de expertos que colaboraron con nosotros en diferentes lugares del mundo. Era el grupo de expertos más numeroso, de alrededor de 120, a lo mejor algunos de los presentes en el auditorio estuvieron ahí en estos grupos, y lo más importante es que llegamos a un nivel de desagregación que antes no teníamos. Ustedes me dirán, bueno, debiste de haber ido más a detalle y eso hubiera sido deseable, pero los datos en el mundo no dan para tanto. No se les olvide que estamos trabajando para una serie de tiempo de 20 años, para 20 grupos de edad, para 187 países y para 291 enfermedades. Y nos quedamos, en términos de las lesiones, con la lesión interpersonal relacionada con 3 mecanismos, armas de fuego, objetos cortantes, y agrupamos al resto. Las fuentes que utilizamos, yo creo que una de las cosas más importantes es que nunca habíamos tenido tantos datos. Prácticamente no hay país que quede fuera de la estimación de los homicidios en el mundo, porque unimos diferentes fuentes. Ustedes pueden ver los registros vitales, las autopsias verbales, los sistemas de vigilancia epidemiológica, algunas encuestas y los reportes de policía. Para los resultados no letales, porque esta es la ventaja de este estudio, encontramos egresos hospitalarios para 27 países, registros individuales, y esta es una práctica que es muy curiosa, que pocos países la desarrollan, relacionar la causa externa con la naturaleza de la lesión en las estadísticas oficiales, y cuando tienes eso puedes medir realmente la severidad de las lesiones. Los métodos que usamos fue una estrategia similar a otras enfermedades, hicimos modelaciones para cada una de las causas, las modelaciones fueron por grupo de edad y sexo, la metodología está descrita en los estudios publicados, y una cosa muy interesante es que fuimos por pasos separando las secuelas de larga duración de las de corta duración, y las relacionamos en términos con los casos prevalentes a partir de la estimación de los casos incidentes. Es muy interesante que a la hora de ver todas las posibles tipos de lesión, terminamos agrupándolas en 23. Los resultados. Para 2010, y aquí hay una danza de cifras, porque cada quien puede tener sus datos, nosotros tenemos la justificación de estas cifras. Para 2010 estimamos 456.000 defunciones por homicidios en el mundo. El intervalo de confianza va entre 360.000 a 600.011. 86% fue en los países pobres en desarrollo, 43% relacionado con armas de fuego, 28% con objetos punzocortantes, la mayoría en hombres y la mayoría en población joven. Ustedes pueden ver que la tendencia venía aumentando la mortalidad por homicidios hasta 1995 y empieza a descender el promedio mundial, pero los que presentamos los datos con intervalos de incertidumbre, vemos que la diferencia en el tiempo no es significativa, es decir, la tendencia es la misma. Y también podemos reconstruir dentro de la visión clásica de la carga de la enfermedad lo que son la distribución por edades. Cuando pasamos a la distribución por años de vida saludables perdidos, tenemos 25 millones, con una variación entre 20 y 33,
años de vida saludables perdidos. Eso representa 1% de la carga de la enfermedad total. En el mapa del lado derecho, si lo pueden ver, estoy presentando por colores la carga, el porcentaje de la carga. Los que están en verde, en azul, en amarillo tienen menos del 1%. Los que están en rojo o en color marrón tienen más del 3%. Y está muy claro que es una zona en América Latina, en el sur de África y en Rusia, en donde está más alta la concentración de la carga debido a homicidios. Es importante mencionar que la mayor contenido de la carga se debe a muertes prematuras, 94%, aunque 6% tiene que ver con discapacidad, pero en los países ricos esto crece y seguramente tiene que ver con el tipo de atención a la salud. Estimamos 31 millones de personas que tuvieron una secuela relacionada con homicidios, no con homicidios, porque el homicidio es final, sino con la violencia interpersonal, 78% hombres y el resto mujeres. Ustedes pueden ver ahí la distribución de la curva. Quiero resaltar que nuestras estimaciones, la mayoría representan o moderada o leve severidad de la lesión, aunque tenemos entre un 7 y un 10% que son secuelas permanentes relacionadas con los ataques de violencia interpersonal, la mayoría se concentra en un nivel de no alta letalidad. La pregunta que yo les hago aquí es, en el mundo podemos resumir 12 causas como la número 1 en la lista de principales causas de muerte prematura en hombres. Y lo podemos hacer para las mujeres y lo podemos hacer en diferentes condiciones. Aquí lo que ustedes están viendo de las 12 causas es que la violencia en color verde representa la primera en el mismo bloque de países que les había mostrado una carga del 3%. En Rusia ya no, ya es el infarto al miocardio. En Sudáfrica ya no, es el SIDA el que se va en el primer lugar. A los que les gusta ver las 10 principales causas de muerte, aquí se las presento. La violencia está ubicada en los países en color rojo, naranja o amarillo, dentro de las 10 principales causas de muerte, en muerte prematura en hombres en 2010. Y nuevamente vemos que aparecen en este grupo hasta los Estados Unidos, aparece Rusia, aparece el sur de África, Chad, Namibia, Botsuana y Sudáfrica. Y en el caso de nuestra región, prácticamente todos los países, con excepción de Bolivia y Perú y Canadá, que están en una menor proporción. Voy a hacer un zoom y me voy a tratar de presentarles ahora la carga relacionada por el mecanismo. En azul están las armas de fuego, en rojo están las armas punzocortantes y el resto está en verde. Lo primero que destaca aquí es la gran heterogeneidad. En el caso de Latinoamérica Central, donde está desde México hasta Colombia, tenemos la mayor carga que comparada con los países ricos del Pacífico, Japón, Corea, etcétera, es 70 veces más alta. En el caso de las mujeres es incluso peor. La diferencia entre la región de Subsahara África del sur y Europa del oeste es hasta 100 veces la diferencia. Ustedes pueden ver la importancia que tiene el uso de armas de fuego como mecanismo de la violencia en casi todo el mundo. Es curioso que en las mujeres empiezan a aparecer otros medios, a diferencia de en los hombres, donde es predominante el uso de armas de fuego. Si hago un zoom a América Latina, aquí tenemos los países con más violencia en el mundo, El Salvador, Guatemala, con una diferencia también muy grande en relación con Uruguay, Cuba y Perú, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, Honduras se va en la parte superior, Jamaica, que es otro, lo puse, a pesar de que es el Caribe inglés, lo pongo ahí por su alta cantidad de pérdidas por homicidios. Y ustedes pueden ver que aquí sí, las armas de fuego son las que dominan. La pregunta que yo haría, ¿cuál de estos países produce armas de fuego? A lo mejor Brasil es el único que produce armas de fuego, pero todos consumimos las armas de fuego y ahí resolvemos nuestros problemas de conflicto. Es importante que sepas dónde estás para que entiendas de dónde vienes, o al revés, si entiendes de dónde vienes vas a mejorar la comprensión de dónde estás. Y aquí les estoy presentando los países con más homicidios en el mundo, de acuerdo al estudio de la carga de la enfermedad, y tenemos como que 3 bloques. Colombia y Rusia, que tiene una tendencia descendente. Colombia
muestra estoy presentando el indicador, porque fue una de las propuestas de Tien al principio, vamos a trabajar indicadores. Aquí el indicador es los años perdidos por muerte prematura, ajustados por edad, para controlar el efecto de las diferentes pirámides o estructuras de población. Y vemos que Colombia trae una tendencia descendiente, hay que preguntar qué están haciendo. Rusia tuvo el pico después de la crisis de la caída del muro de Berlín y luego empieza a descender. Sin embargo, vemos a Guatemala y a Venezuela que traen una tendencia que no para y va para arriba. El caso de Sudáfrica y Brasil, una tendencia estable. El caso de México es interesante, va descendiendo y empieza a subir. Y me quiero enfocar en el zoom en el caso de México. Y aquí les presento los datos de 1955 al año 2011. Son hombres, tasa ajustada por edad de homicidio. Ustedes pueden ver que estábamos en una tasa como Colombia en los 90 de 80 y bajamos a 2004 a 17. Estoy hablando solamente de hombres. En rojo se ve un incremento de los últimos 7 años. Aquí surgen dos preguntas. ¿Qué está pasando después de 2004? ¿Y qué hicieron para bajar la mortalidad en la parte anterior de finales del siglo? Y esa es la pregunta que nos debemos estar haciendo en términos de prevención. Nos preocupamos mucho por el pico, está bien, es una cosa muy importante, pero ¿qué hicimos? Recuerdo cuando estábamos trabajando con Rodrigo Guerrero, Juan Luis Londoño, en paz descanse, en la explicación de la mortalidad por homicidios en la región. Juan Luis Londoño nos decía, es que si quieren saber cómo bajar la mortalidad por homicidios, pregúntenle a los mexicanos. Y ahí está la evidencia, la tendencia es descendente. Hay algunos picos por la crisis de los 80s, etcétera, pero algo nos pasó en 2004 donde revertimos todo. No quiero entrar en los detalles, muchos de los presentes lo saben mejor que yo. Los promedios ocultan las diferencias, y ese es otro de los mensajes. No podemos seguir con promedios nacionales. Aquí les presento la última publicación del Instituto de Geografía en México, en donde podemos ver que México recupera la heterogeneidad del mundo. Es decir, tenemos la más alta mortalidad en los estados de Guerrero y Chihuahua, parecida a la de Guatemala, o incluso más alta, y en Yucatán, bueno, como si estuviéramos en Europa. Esa heterogeneidad es parte de lo que tenemos que incorporar justamente en los análisis para hacer la prevención más específica y ser más cuidadosos en la producción de metas. Yo les decía que los homicidios son un asunto de jóvenes, no me quiero meter en el tema que va a presentar nuestro amigo James Mercy, mucho mejor que lo que les voy a decir. Sin embargo, quise poner esta gráfica para llamar la atención de que la mejor manera de ver cómo se concentra la mortalidad en los jóvenes es desagregando año por año y desagregando edad por edad en términos de los años. Tenemos en el eje de las X de 1980 a 2011 los años. En el eje de las Y tenemos las edades, de 0 a 80. La concentración en rojo es lo que marca las zonas calientes en estos heat maps, en términos de dónde está la mayor proporción de muertes. 1 de cada 3 muertos en esas edades es por homicidio. Es el mismo promedio que tenemos en América Latina. En África eso no sucede, allá está el SIDA. En las mujeres pasa una cosa similar. Otro de los elementos importantes en las mujeres es que no hay zona fría en las edades jóvenes. Ese es un tema de trabajo muy importante, como sí la hay en los hombres, porque tenemos una concentración muy alta. En el caso de las mujeres estamos hablando de que 10% de las muertes, 1 de cada 10 es por homicidio en 2011 en el país. Si yo me paso esta gráfica a Ciudad Juárez, me paso a Chihuahua, duplico esa proporción. ¿Sí? El riesgo de morir es muchísimo más alto. ¿A qué nos lleva todo esto? A que hace rato escuchábamos una medición de las causas y decíamos que los homicidios estaban en el 6º lugar. Sí, si los mides comparando en un país en donde el promedio de muerte es a los 62 años, y bueno, a esa edad sucede la diabetes, a esa edad sucede la cardiopatía isquémica. Si tú utilizas como indicador la muerte prematura y además ves la discapacidad, la primera causa de años de vida saludable perdidos en México, en los hombres, es la violencia. Por encima de la cardiopatía isquémica, por encima de la diabetes, por encima de la cirrosis. Estaba en el 4º lugar, está en primer lugar.
Estos son resultados que yo los invito a que ustedes los vean en esa liga que está puesta abajo, que es completamente un bien público sobre el cual ustedes pueden explorar cualquier país, cualquier edad, de los resultados que fueron producidos por el estudio de la carga de la enfermedad en de 1990 a 2010. Entonces, en este sentido, es muy importante cómo usas el indicador en términos de la política hacia la cual vas a dirigir tus acciones. No sé si alcancen a mirar, pero aquí te estoy poniendo todos los países de la región y estoy ordenándolos en función de Colombia. Aquí estoy juntando ambos sexos. Aquí no es nada más los hombres, aquí son ambos sexos. En el caso de México se va al quinto lugar la violencia, pero en el caso de Colombia, El Salvador, Brasil está en segundo lugar. Y ustedes pueden ver que en el cono sur, en Argentina, Chile, Uruguay, no está presionando este tipo de problema. Esta es la heterogeneidad sobre la cual me interesa llamar la atención en términos de la producción que hizo el estudio de la carga de la enfermedad. Thank you. Yo creo que hemos tenido unos minutos en los que yo les he abrumado de cifras y argumentos sobre un tema que no resulta ser agradable. Me encargaron los homicidios. La punta del iceberg, la forma extrema de la solución de conflictos entre los seres humanos. Para mí es fundamental mantener viva esta narrativa independiente y contrarrestar las versiones mediáticas que tratan de neutralizar esta realidad. Quizás les hubiera gustado más oír las explicaciones de por qué estamos así y qué vamos a hacer para salir de este embrollo. Mi papel es contribuir en la delimitación del problema, en el trato serio de los datos, en la comparación justa de los pares. Considero que con estas evidencias estamos en condiciones de poder preguntarnos por qué. Pero no una vez, sino 5 veces. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué iba bajando y está subiendo en el caso de México? ¿Por qué Colombia está bajando? ¿Por qué Guatemala no puede cambiar la direccionalidad? ¿Qué están haciendo en Sudáfrica, en donde el principal problema no son las armas de fuego, sino la violencia por instrumentos punzocortantes? Las soluciones a los problemas sociales son complejos. Las políticas sociales y los programas no deben partir de una reflexión superficial. Necesitan de mucha evidencia, como mencionaba Etienne Krug. Para la prevención de violencia yo les propongo estas conclusiones. Es conveniente incorporar el marco de la carga de la enfermedad, con los indicadores que les presenté. El uso de un enfoque holístico, en donde todos compiten, en donde no estamos haciendo abogacía por una causa, sino estamos haciendo abogacía por un trato justo de las enfermedades. Podemos poner en la parte superior a la violencia, como se vio hace unos minutos. Pero también tenemos que medir la carga por el tipo de violencia y no solo por el mecanismo. Este es un defecto, esta es una limitación y estamos muy interesados en contribuir con el grupo de la OMS en hacer este trabajo a más fino. La mortalidad prematura y la población joven para mí son clave para los objetivos medibles. Esto de alguna manera responde a la segunda pregunta. La violencia relacionada con las armas de fuego se está extendiendo de manera significativa en América Latina. Como les decía, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, ubican esto al 70% de la carga. Ahí no se producen armas de fuego. Yo recuerdo al mayor Mocus de Bogotá cuando retiró las pistolas, encontró una alta producción de pistolas caseras. Quizás en eso sí somos buenos en América Latina, pero la mayoría eran pistolas de uso regular en el ejército, por lo tanto eran de adquisición ilegal. Una actualización del estudio de la carga de la enfermedad 2010 muy pronto va a salir. Estamos en esa situación. Yo los invito a que colaboren, a que se inscriban, a que los datos que ustedes tienen los puedan sumar para que nuestros modelos mejoren en términos de la estimación. A pesar de que hay muchos datos, siempre va a haber ausentes. Hay literatura gris que debe de estar presente y por lo tanto vería mucho mejor los resultados. Para el análisis de las disparidades en salud es imprescindible realizar los estudios subnacionales y al menos 3 países ya van tomando liderazgo en este asunto: el Reino Unido, China y México. Debo mencionar que la prevención de la violencia debe necesariamente incluir la identificación del problema y sus causas,
la experimentación con diferentes programas de evaluación de las respuestas. Se parte de la evidencia que demuestra que tanto la conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. Es muy importante reconocer que las estrategias que se planteen desde la salud pública apoyen e influyen en la respuesta que la justicia penal y los derechos humanos dan a la violencia. Quiero terminar esta presentación con una reflexión. Después de haber trabajado más de 30 años en estadísticas de salud, les puedo decir que la estadística del crimen y la violencia nos muestra con crudeza y mucha rudeza la realidad. Pero no hay que olvidar que atrás de cada cifra, de cada número, hay una persona, hay una familia y en consecuencia una tragedia que debemos de respetar. Si prevenimos y evitamos la violencia, considero que estamos mostrando respeto. Muchas gracias.